Amén. Hermanos, si alguien tiene alguna pregunta con respecto al tema, alguna duda, como hemos dicho, puede escribir en el chat, no activar su micrófono, sino que escribir en el chat y después el pastor gentilmente dará respuesta o aclarará alguna duda. Pastor Manuel, lo escuchamos, el tema es el misterio de Dios. Que el Señor lo bendiga. Amén. Muchísimas gracias, querido hermano Raúl. Gracias por la invitación. Quiero saludar en el nombre de Jesucristo a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y pueda darnos en esta mañana la comunión con su Espíritu por medio de su santa palabra. Vamos entonces a hacer una corta oración para dedicarnos entonces a considerar las Sagradas Escrituras. Oramos. Nuestro bendito y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo pedimos que por favor levantes nuestras miradas, miradas débiles, miradas cansadas, miradas defectuosas, y nos permitas contemplar la Sagrada Escritura, Padre, y allí conocer a Cristo. Permítenos contemplarlo y al contemplarlo crecer de gloria en gloria a su imagen, Señor. Te lo pedimos, Padre, por la fe en Jesucristo el Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, como bien lo dijo el hermano Raúl, nuestro tema en esta mañana se titula El misterio de Dios. ¿De qué tratará este misterio del cual las Sagradas Escrituras nos informan en el libro del Apocalipsis, el misterio de Dios? ¿De qué se trata este misterio? Para comprender lo que las Escrituras nos enseñan en relación al misterio de Dios, nosotros necesitamos cimentar, fundamentar nuestra comprensión desde la profecía que funciona como el ancla profética. ¿Por qué le llamamos el ancla profética? Porque esta profecía asienta las bases que van a dirigir el pensamiento en la interpretación profética posterior. Si nosotros no respetamos este fundamento profético, entonces vamos a caer en el error de interpretar profecías de manera descontextualizada con respecto a sus referentes históricos que esta profecía inicial provee como fundamento y como dirección. ¿A qué profecía nos referimos? Vamos entonces a abrir, por favor, nuestras Biblias en el capítulo número 8 de Daniel. Capítulo número 8 de Daniel. Y vamos a comenzar, por favor, a leer desde el versículo número 13. Daniel, capítulo número 8. Y vamos a comenzar a leer, por favor, en el versículo número 13. Yo voy a mirar si puedo compartir mi pantalla para que podamos leerlo. Vamos a mirar si puedo compartirla. Bien, sí, aquí está. Usted debe estar viendo mi pantalla en este momento. ¿Ok? Daniel capítulo 8, versículo número 13. Miren la pregunta que se hace en este texto. Dice así. Entonces, voy a resaltarlo para que podamos leerlo juntos. Dice, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Permítanme hacer un comentario acerca de esta traducción. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960. Pero esta pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Esta pregunta podría ser mejor traducida de esta manera.
¿hasta cuándo durará la visión, coma, el continuo, coma, y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Cómo sabemos esto? En primer lugar, la palabra sacrificio no aparece en el idioma hebreo. Es cierto que aparece en la versión griega del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta, que proviene de la segunda mitad del siglo II antes de Cristo. Pero el mejor texto para comprender estos asuntos sigue siendo el texto hebreo, porque la palabra sacrificio es un añadido que se encuentra en la versión griega, pero no es propio este añadido de la versión hebrea. Entonces, en este sentido, nosotros pudiésemos leer esto en vez de ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? En vez de leer aquí un posesivo o un genitivo o un constructo en hebreo, sería bueno leerla como ¿hasta cuándo durará la visión? Porque Daniel capítulo número 8 contiene más elementos en la visión que el hecho o el elemento del continuo. En otras palabras, la visión no incluye solo el continuo. El continuo es una fase desarrollada o una fase posterior de la visión, pero la visión que Daniel tiene a orillas del río Ulai, comienza con la visión del carnero con dos cuernos que se levanta uno más que otro, y así entonces la visión incluye más que el aspecto del continuo. Entonces, la mejor lectura o la mejor traducción sería ¿hasta cuándo durará la visión, coma, el continuo, coma, la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Recordemos que aquí cuando dice entregando el santuario y el ejército, los versículos anteriores han dicho que el cuerno pequeño se habría de levantar hasta el ejército del cielo, echando por tierra y pisoteando sus estrellas. Así que esto es un ataque que, más que un ataque humano, representa un ataque, un intento espiritual de usurpación de la verdad. No es solamente, a ver, por ejemplo, aquí está, miren esto. Miren lo que dice el versículo número 10, hablando acerca del cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Miren lo que dice el versículo número 9 para tener un poquito de contexto. Dice, y de uno de ellos, es decir, de una de las direcciones del viento hacia las cuales crecieron los cuatro cuernos que sucedieron al cuerno notable del macho cabrío, dice, y de uno de ellos, es decir, de una de las direcciones del viento, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahora, con tierra gloriosa nosotros pudiésemos puntualizar Jerusalén y limitarnos a la Jerusalén terrenal. Sin embargo, el versículo siguiente desafía esa interpretación, porque el versículo siguiente dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Noten esto. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Y qué más? Y parte del ejército del cielo y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Así que obviamente la actividad de este cuerno pequeño no está limitada históricamente a la intervención de Roma en la tierra de Jerusalén, porque se dice que este cuerno pequeño con su actividad se levantó hasta el ejército del cielo, incluso tirando por tierra las estrellas y pisoteándolas. Por tanto, esto describe claramente una actividad espiritual, una actividad de usurpación
que se levanta en contra del mismo ministerio celestial, del mismo santuario celestial. Y es por esa razón que nosotros creemos que estos pasajes hacen referencia a algo más allá de una intervención militar de parte del Imperio Romano a Jerusalén, al reino de Judea, porque precisamente el Cuerno Pequeño está ejerciendo una actividad bélica en contra del ejército del cielo y de las estrellas hasta el punto de que las lanza por tierra y las pisotea. Ok, ahora miren entonces, habiendo ya leído la pregunta, mira la respuesta que recibe el profeta Daniel. Se le dice a Daniel lo siguiente, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Vamos a poner un contexto aquí y vamos a decir por qué razón Daniel encuentra tan difíciles estas palabras. ¿Por qué razón a Daniel se le hace tan difícil entender el significado de estas palabras? Una de las primeras razones por las cuales a Daniel se le hace difícil entender estas palabras, mis amigos, es por lo siguiente. En el capítulo número 9 de Daniel, nosotros tenemos la evidencia irrefutable de que Daniel tiene en su mente un marco histórico, temporal, que el profeta utiliza como referencia para interpretar el cautiverio babilónico. A ver, ¿cuál es ese marco temporal, histórico, que Daniel tiene en su mente cuando interpreta la realidad que está viviendo, la historia del cautiverio babilónico? ¿Cuál es ese marco temporal? Él tiene en su mente la profecía de Jeremías, conforme a la cual se dijo que Dios iba a permitir 70 años de cautiverio. Entonces, recuerden que cuando Daniel tiene esta profecía, el templo de Jerusalén está destruido. Él está cautivo en Babilonia y el templo de Jerusalén se encuentra hecho pedazos. Él está viendo algo en relación con la purificación, rectificación, restablecimiento, escucha, restablecimiento del santuario. Su mensaje, su visión tiene que ver con que el santuario será justificado, sería la traducción más exacta del idioma hebreo, y él comprende que el santuario será puesto de vuelta en su lugar, pero él tiene en su mente que esto va a ocurrir en un marco de tiempo que le provee el profeta Jeremías de solamente 70 años. Entonces, cuando él ve esta visión y esta visión termina con la actividad del Cuerno Pequeño en relación con el santuario, en relación con el ejército del cielo, pisoteando las estrellas, levantándose contra el continuo, quitándolo de su lugar. Y el ángel dice en respuesta ante la pregunta ¿hasta cuándo será esta visión? La respuesta es hasta 2300 tardes y mañanas. Daniel entonces encuentra difícil entenderlo precisamente porque la referencia temporal que él tiene son 70 años. Entonces mira esto. Si 2300 tardes y mañanas, fíjate esto, si 2300 tardes y mañanas fuesen días literales, eso aproximadamente suma solamente unos 3 años y algo. A ver, ¿de qué manera esos 3 años se ponen en armonía con los 70 años predichos por el profeta Jeremías? Pero por otro lado, si las 2300 tardes y mañanas representan entonces periodos proféticos, días proféticos, y entonces son 2300 años, entonces a Daniel se le hace aún más difícil entender por qué tanta demora.
en el restablecimiento del santuario? ¿Por qué tanta demora en su justificación y purificación? ¿Por qué tanta demora si el profeta Jeremías habló de 70 años? Entonces, por esa razón, Daniel, cuando escucha eso, a Daniel se le hace dificilísimo entender este período profético. Y lo que nosotros estamos estudiando en Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14, es el desvelamiento de la profecía de tiempo más grande de toda la Biblia. No es la profecía más abarcante, porque la profecía más abarcante es la de Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios profetiza: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendiente, o entre tu descendencia y la simiente o el descendiente de ella. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la profecía más abarcante de toda la Biblia. Pero en relación con un periodo específico de tiempo, la profecía de las 2300 tardes y mañanas es la más extensa, la más prolongada, la más larga en duración temporal de toda la Biblia. Entonces ahora, mira lo que ocurre con Daniel. Fíjate esto. A ver, nosotros pudiésemos decir lo siguiente. Ok, ¿cuál es el significado de la profecía de las 2300 tardes y mañanas? Nosotros podríamos inmediatamente intentar interpretar esta profecía desde el capítulo número 8 del libro de Daniel. Pero aquí hay algo importantísimo. Nosotros tenemos elementos para interpretar el significado de la profecía. Sí, los tenemos. Nosotros tenemos no solamente elementos claros y presentes, sino que también tenemos elementos que son alusiones a otros capítulos de la Biblia. Pero, escucha bien, también tenemos que considerar el hecho de que el mismo Daniel no entiende la profecía. Daniel no consigue entenderla. Y eso es absolutamente claro, porque nosotros podemos interpretar Daniel capítulo número 8 con una sabiduría y una luz posterior y mayor a la luz que el mismo profeta tuvo. Sí, eso es cierto. Pero el mismo profeta dice que él no entendió la profecía, él no entendió la visión. Y vamos a ver cómo lo dice en sus propias palabras. Mira, por ejemplo, Daniel capítulo número 8, y vamos a irnos hasta el versículo número 26 y 27. Después que el ángel se dedica a interpretarle la profecía a Daniel, Daniel dice en el versículo 26 y 27 lo siguiente. Fíjate lo que dice Daniel. Mira esto. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Se lo dice el ángel a él. Estas son palabras del ángel para él. Y tú, escucha, y tú, le dice el ángel, y tú, Daniel, guarda la visión porque es para muchos días. Nota esto. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el ángel le dice a Daniel que la visión debía ser guardada, y vamos a ver qué significa ese guardar más adelante. La visión va a ser guardada porque es para muchos días. Esto ya es un indicativo muy fuerte, muy claro, de que esta profecía iba a ir más allá que unos días literales, históricos y de cumplimiento local en Jerusalén y Judea. Esta profecía es para muchos días. Quiere decir que su duración y su aplicación se va a extender y va a trascender la historicidad del pueblo. Ahora dice esto, escucha esto. Mira lo que dice, versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Así que, mis amigos, Daniel, con sus propias palabras, en su propia experiencia, nos dice que él no entendió en el capítulo 8
la visión que recibió a orillas del Ulai. Él no entendió la visión. No la entendía, estaba espantado. Y ya hemos dicho una de las razones por las cuales no lograba entenderla. Lo que viene a continuación es que en Daniel capítulo número 9, escucha, mira lo que dice Daniel capítulo número 9, versículo 1 y 2. Fíjate a Daniel buscando sabiduría en oración para entender la visión. Mira lo que dice. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirle, escucha, mira las palabras, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Obviamente, las desolaciones tienen que ver con la prevaricación asoladora, a causa de la cual el ejército y el santuario son entregados. Así que él está buscando en los libros, especialmente en el profeta Jeremías, cuándo había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, que Jeremías había dicho que eran en 70 años. ¿Se dan cuenta? 70 años que Jerusalén iba a caer en manos de gentiles y sus desolaciones iban a durar 70 años. Entonces, Daniel dice en el versículo 3, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué es lo que él está haciendo? Él está buscando sabiduría, está buscando que Dios le muestre la interpretación de esta profecía que no logra entender aún. Ahora, en Daniel 9, a partir del versículo número 24, se nos dice que el ángel le interpreta la profecía a Daniel. ¿Qué profecía? Precisamente la visión. Mira lo que dice en el capítulo número 9 y el versículo número 23. Dice así. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuál es la visión que Daniel no ha logrado entender, por la cual queda espantado, por la cual queda convaleciendo, queda enfermo, está espantado y no la entendía? ¿Cuál es esa visión? Es la visión precisamente que se nos presenta en el capítulo anterior. La visión que va desde el carnero con dos cuernos, uno más grande que el otro, que según el capítulo número 8 representa el reino de los medos y de los persas, que pasa por el carnero, perdón, que pasa por el macho cabrío con un cuerno notable, que según el capítulo número 8 es el rey primero de Grecia, y luego esta visión se extiende a las actividades de un cuerno pequeño que va hacia la tierra gloriosa, se engrandece hasta el ejército del cielo, lanzando las estrellas a tierra y pisoteándola, y haciendo pisoteo también del santuario y echándolo por tierra. Entonces, esta visión que ha espantado a Daniel, Daniel no la entiende, y por eso el ángel sale aquí en el capítulo número 9 a darle conocimiento y sabiduría sobre la visión. Lo que ocurre es que el ángel, cuando le interpreta esta profecía, comienza con un periodo de tiempo diferente del periodo de tiempo anterior, y también diferente del periodo de tiempo de los 70 años que Daniel está esperando que se cumpla según el profeta Jeremías. Entonces, miren esta cuestión, miren la cuestión compleja. Daniel está esperando que se cumplan los 70 años que anunció el profeta Jeremías. Tiene en su mente un periodo de 70 años. Acaba de recibir una visión que dice 2300 tardes y mañana. Y ahora,
cuando el ángel comienza a interpretar, le dice que son 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Así que Daniel tiene problemas en poner en armonía estos periodos de tiempo. Daniel se le hace difícil armonizar lo que ha visto con la explicación del ángel, con la explicación o profecía del profeta Jeremías. Y una de las razones, mis amigos, atención, una de las razones por las cuales esto pudo haber sido así, es que con la expresión 70 semanas, ustedes recuerdan el momento, voy a parar un momento aquí para que ustedes puedan prestar atención a esta pregunta. ¿Ustedes recuerdan el momento en el cual Pedro le dice a Jesús, Maestro, ¿hasta cuándo, hasta cuánto debo perdonar a mi ofensor? ¿Hasta cuántas veces debo perdonarlo? Y Pedro le dice, ¿hasta 7? Y Jesucristo responde, no, Pedro, de cierto te digo que hasta 70 veces 7. Una de las razones por las cuales el ángel en Daniel capítulo número 9 utiliza la frase 70 semanas es precisamente para decirle a Daniel que este periodo profético de 70 años se iba a extender hasta 70 veces 7, 70 semanas, que probablemente Daniel iba a entender como 70 semanas de años. Entonces, esto está llevando a Daniel a pensar más allá de el cumplimiento histórico local de lo que Dios iba a hacer en unos 70 años con Jerusalén, que la ciudad iba a ser reedificada, el templo iba a ser reedificado, pero no con las glorias del primero. Y aquí entonces quedaba en sombra la promesa de que había un templo mayor, había un templo más sublime, había un templo más real que debía ser purificado, que debía ser justificado y que debía ser restablecido en su plena luz. Lo importante, mis amigos, es que la profecía de las 70 semanas finaliza, a Daniel se le hace la interpretación de las 70 semanas, y fíjate lo que pasa con Daniel. Mira con Daniel. Mira lo que va a ocurrir en Daniel capítulo número 10. Fíjate esto. Dice, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Escucha esto. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Y ahora dice, escucha, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. A ver, entonces aparentemente en el capítulo número 9, Daniel todavía no logra comprender la visión, no logra entenderla, porque en el capítulo 10, en una ocasión posterior a la del capítulo número 9, vuelve a revelársele palabra a Daniel, a fin de que él comprenda la palabra, a fin de que tenga inteligencia en la visión. La pregunta es, esta palabra que se le revela a Daniel, que comienza a ser revelada en el capítulo número 10, esa profecía, esa palabra, ¿hasta qué punto del capítulo o hasta qué punto del libro de Daniel se extiende? En otras palabras, esta palabra que fue revelada a Daniel en el año 3 de Ciro, rey de Persia, esta palabra que fue revelada a Daniel, ¿hasta qué punto del libro se extiende este discurso? El discurso que comienza aquí en Daniel 10:1. ¿Hasta qué punto del discurso se extiende? Si usted se da cuenta, nota, si usted sigue leyendo Daniel, capítulo número 10, mira lo que va a ocurrir aquí. Fíjate esto. Mira esto. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. En otras palabras, en el capítulo número 10, versículo número 21, el final del capítulo, todavía se dice que se le va a declarar a Daniel lo que está escrito en el libro de la verdad. En otras palabras, en el capítulo 10 todavía no se le ha declarado. ¿Y cuándo comienza a declarársele esa palabra?
para la cual fue enviado el ángel del capítulo número 10. ¿Para cuándo? ¿Cuándo se le comienza a ser revelada? Aquí, escucha esto. Mira, y ahora yo te mostraré la verdad. ¿En qué momento comienza a mostrársele la verdad? En Daniel capítulo 11, versículo número 2. Escucha. Y ahora yo te mostraré la verdad. Y lo interesante, escucha esto, lo interesante es que cuando el ángel comienza a mostrarle la verdad a Daniel, ojo, ¿qué verdad se le va a mostrar? Mira el punto de tiempo histórico con el cual comienza la declaración. Aquí está, escucha. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Escucha esto. A ver. ¿Cuál es el punto interesante aquí? ¿Cuál es el punto? El punto es que la visión que Daniel no ha entendido en el capítulo 8, la visión que no entendió en el capítulo 9 completamente, la visión que en el capítulo 10 se nos dice que aún se le va a mostrar, aún se le va a revelar, en el momento del libro de Daniel, cuando esa visión comienza finalmente y por última vez a mostrársele, la visión comienza con la misma referencia histórica que la visión del capítulo 8. ¿Con cuál referencia histórica comienza la visión del capítulo número 8? Con los reyes de Media y de Persia. Y le sigue el rey de Grecia. ¿Con cuál periodo histórico comienza la visión a serle interpretada en el capítulo 11? Con los reyes de Persia y de Grecia. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que la verdad que se le va a mostrar en el capítulo número 11, versículo 12 en adelante, es la verdad sobre la visión del capítulo 8. El capítulo que él todavía no ha logrado entender. La visión que él no ha logrado comprender. Así que la visión que a él se le va a explicar en el capítulo número 11 es exactamente la misma visión del capítulo 8. Daniel no ha entendido el capítulo 8. Daniel no ha entendido la visión. Y por eso es el capítulo 11, que se extiende ¿hasta qué capítulo? ¿Hasta qué capítulo se extiende el capítulo 11 de Daniel? Hasta el 12. Lo interesante es que cuando llegamos al 12, mira lo que va a ocurrir. Mira, cuando llegamos al 12, mira lo que nos va a decir Daniel. Aquí está la visión terminando. Fíjate, la visión está terminando. La explicación, mejor dicho, la explicación de la visión está terminando. Y se le dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora escucha. Mira lo que se le dice aquí. Atención. ¿Recuerdas que en el capítulo número 8, versículo 26, el ángel le dijo a Daniel que guardara la visión porque era para muchos días? Mira lo que se le dice aquí. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, escucha, ¿recuerdas Daniel 8:26? Le dijo, tú, Daniel, guarda las palabras de esta visión, guarda estas palabras. Y aquí se le dice, en el versículo 4, se le dice así, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Recuerdas Daniel 8:26? Tú guarda estas palabras porque es para muchos días. Aquí dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Luego dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Escucha, este correr, cuando dice muchos correrán de aquí para allá, este correr
no es un correr que uno, por ejemplo, mueva las piernas de un lado al otro, desesperado, la gente corre de un lado a otro, saliendo de los edificios en estampidas. No, no. Este correr de aquí para allá es esto, mira. Mira lo que quiere decir en hebreo esa expresión, correr de aquí para allá. Es esto, mira. Miren la cámara, es esto, ¿ves? Correr de aquí para allá. Ir de un texto a otro texto. Ir aquí y allá, de un texto al otro texto. Ir de adelante y atrás en las escrituras. Por eso dice el texto, fíjate, por eso dice el texto en Daniel capítulo número 12, versículo 4, así, mira cómo dice. Muchos correrán de aquí para allá, escucha, y la ciencia se aumentará. Esto no quiere decir que la ciencia y la tecnología, los inventos, las computadoras, las comunicaciones van a aumentar. No, 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 no está diciendo eso. No está hablando de la ciencia en el sentido de Elon Musk y la empresa Tesla y Yahoo y Google y Apple. No, no, no. No está diciendo, no está hablando de esa ciencia, de la tecnología y de esas cosas. No. Está diciendo que el conocimiento sobre estas cosas que estaban selladas iba a aumentar en el tiempo del fin. Lo que está diciendo es que el conocimiento de la profecía bíblica iba a crecer en el tiempo del fin, porque ese correr es en el texto. Muchos iban a indagar el texto bíblico y el conocimiento de estas verdades proféticas iban a aumentar. Ahora mira lo que pasa con Daniel. Escucha con Daniel. Mira esto. Vamos a ver si Daniel termina el libro entendiendo todo a plenitud. Mira esto. Mira lo que dice aquí. Versículo número 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Escucha esto. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Oh, wow. Qué interesante. Todavía se está preguntando al final del libro, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y ahora mira lo que pasa con Daniel. Escucha. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Señoras y señores, una respuesta diferente de tiempo para Daniel, que proviene del capítulo 7, versículo 25, tiempos y la mitad de un tiempo, y que cuando se pregunta al final del libro, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será el fin de estas cosas? Se les responde con un periodo de tiempo diferente, tiempos y la mitad de un tiempo. Y ahora dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué pasó con Daniel? Mira a Daniel. Yo oí, mas no entendí. Repito, Daniel dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Qué creen ustedes? El ángel le iba a añadir una nueva explicación para que fuese un capítulo 13, 14, 15 de Daniel. No, el ángel sencillamente le dice a Daniel, respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pregunto, cuando nosotros los adventistas del séptimo día interpretamos la profecía de Daniel capítulo número 8 y nosotros ponemos todos sus periodos en orden y decimos comenzó aquí, pasó por aquí, llega hasta aquí. Cuando nosotros miramos Daniel 8 en el contexto de Levíticos 16, cuando miramos Daniel 8 en el contexto de Daniel capítulo 7, cuando miramos Daniel 8 en el contexto de Apocalipsis 14, ¿estamos haciendo bien? Claro que sí, absolutamente. Estamos haciendo lo correcto. Pero el mismo autor de estas profecías, al final de que el ángel les revelara 3 veces, Daniel 8, Daniel 9 y Daniel 10 al 12, 3 veces, en la tercera vez que se les revela esto a Daniel, Daniel terminó diciendo, yo oí,
pero no entendí. ¿Por qué? Porque las palabras de la profecía se encontraban cerradas, se encontraban guardadas, se encontraban para el tiempo del fin, tiempo en el cual, cuando acabare la dispersión del poder del pueblo santo, estas cosas iban a ser comprendidas, porque muchos correrían en el texto bíblico de aquí para allá y la ciencia aumentaría. Antes de leer entonces, antes de seguir estudiando la Biblia para ver cómo podemos nosotros tener conocimiento de estas cosas, ya que aparentemente Daniel no nos puede ayudar porque Daniel no lo entendió. Daniel termina su libro diciendo, yo oí y no entendí. Vamos a mirar lo que se dice a Daniel en la última respuesta. Mira lo que fue la última respuesta del ángel. Yo quiero que ustedes recuerden esta cosa. Escucha esto, por favor. Mira lo que se le dice a Daniel. Vamos a leer desde el 7 hasta el 9 de nuevo. Dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, las dos manos al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Recuerden eso. ¿Por qué razón? Porque ya que Daniel no nos puede ayudar, porque él mismo no entendió lo que escribió, él mismo no comprendió sus propias visiones, entonces aquí nosotros necesitamos de una segunda ayuda, de una segunda revelación, de un develamiento de estas visiones que el profeta Daniel no entendió. Nosotros tenemos en Daniel una profecía sellada y cerrada. ¿Será que esta profecía cerrada y sellada tendría explicación, revelación en el tiempo del fin? Bueno, mis amigos, con ese propósito en mente, Dios, por medio de su Espíritu, inspiró y dio el libro del Apocalipsis. Vamos a mirar lo que nos dice la Escritura en Apocalipsis, el capítulo número 10, y vamos a mirar lo que nos revela esta preciosa profecía en el capítulo número 10. Mira lo que va a decir el capítulo 10 de Apocalipsis. Atención con esto. Vamos a proyectar el texto bíblico y nos vamos a ir a Apocalipsis, capítulo número 10. Escuchen esto. Recuerden las palabras del libro, cómo terminan las palabras del libro de Daniel. Mira cómo ahora nos dice Apocalipsis, capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Mira que son prácticamente las mismas palabras de Daniel, la misma forma en que se les revelaba a Daniel las profecías. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Esta es prácticamente la misma descripción del ángel fuerte o del mismo Cristo que se le presenta a Daniel en capítulo número 10. En Daniel 10 se presenta un varón que los pies parecían bronce bruñido en fuego, y aquí se le presenta a uno que su rostro es como el sol, brillante, y sus pies como columnas de fuego. La misma descripción del capítulo 10 de Daniel. Aquí aparece en el capítulo 10 de Apocalipsis. Ahora dice, tenía en su mano un librito abierto. La mejor traducción es un librito que había sido abierto. En pocas palabras, el libro está recién abriéndose en en Apocalipsis capítulo número 10. ¿Qué libro es ese que está
recién abierto. ¿Qué libro es ese que se está abriendo en Daniel 10, en Apocalipsis 10? ¿Qué libro es ese? Vamos a mirar si tenemos nosotros una pista en la lectura para ver qué libro es ese que está siendo abierto. Dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Nota que son los mismos elementos. Alguien revelando, se le dice que selle, se le dice que guarde, los mismos elementos que encontramos en Daniel 12. Ahora escucha, mira lo que va a pasar aquí. Recuerda que en Daniel 12 tenemos un ángel que pone sus pies sobre el río, levanta sus manos al cielo y jura por el que vive por los siglos de los siglos, que será hasta un tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Ahora mira lo que va a pasar en Apocalipsis 10. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Escucha, esto es exactamente lo mismo que tenemos en Daniel, con algunos pequeñísimos detalles modificados. Como por ejemplo, el ángel de Daniel tiene sus pies sobre el río, este tiene los pies sobre agua y sobre la tierra. El ángel de Daniel levanta 2 manos, su diestra y su siniestra, este levanta una mano al cielo. El ángel de Daniel jura por el que vive por los siglos, aquí se jura por el que vive por los siglos, el que creó el cielo y las cosas que están en él. Y así sucesivamente, tenemos esos detalles que incrementan la revelación. Y recuerda, el ángel en Daniel capítulo 12 nos dice que cuando el ángel juró que sería por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y ahora el ángel aquí en Apocalipsis 10, cuando jura, lo que dice es, escucha, que el tiempo no sería más. El tiempo no sería más. Una pregunta. ¿A qué puede referirse eso de que el tiempo no sería más? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo no sería más? Mis amigos, cada vez que Daniel preguntó por cuándo serían el fin de estas cosas, Daniel recibe. Primero, 2300 tardes y mañanas. Segundo, 70 semanas. Tercero, tiempo y la mitad de un tiempo. Pero ahora el ángel dice, el tiempo no será más. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es, ya la profecía no se va a prolongar más. Ya no voy a dar una unidad de tiempo. Ya no vas a esperar. Ahora comienza el cumplimiento. Ahora comienza el misterio. Ahora la profecía comienza a cumplirse delante de ustedes. Ya no será añadido más tiempo. Ahora comienza el cumplimiento de aquello que Daniel vio sin entender y que selló para el tiempo del fin. Ahora comienza el cumplimiento. Y aquí viene el punto interesante. Cuando el ángel dice que ya no hay más tiempo para añadir, que ya no se va a dar más periodo profético, sino que ahora las cosas van a ser cumplidas, mira lo que ocurre de manera tan interesante. Cuando el ángel dice eso, cuando el ángel dice eso, yo no sé si ustedes están viendo mi pantalla. Cuando el ángel dice eso, escucha el momento de tiempo que el ángel nos pone en la mente. Mira el momento de tiempo que el ángel pone en la cabeza. Mira cuál es el momento de tiempo. Sino que en los días de la voz del 7º ángel,
cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. En otras palabras, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, lo que está ocurriendo, mis amigos, es que ahora, cuando Daniel escuchó la última de las respuestas a sus preguntas, ¿hasta cuándo será el fin de estas cosas? Y el ángel le dijo que lo sellara, que sellara la profecía, porque era para muchos días. Ahora esa profecía, la profecía de Daniel 8, la profecía que pasa por Media y Persia, que pasa por Grecia, que pasa por Roma, que pasa por lo sucedido con el santuario y con el ejército del cielo hasta las 2300 tardes y mañana. Esa visión que Daniel no pudo comprender, esa visión que se le dijo que sellara y que guardara, en el capítulo 10 de Apocalipsis está siendo abierta. La visión se abre, la profecía se le quita el sello y comienza a cumplirse, comienza a revelarse en Apocalipsis capítulo número 10. Y cuando se le da la señal temporal de que ya no va a ser añadido más tiempo, sino que el misterio de Dios se consumará, se le dice que este misterio se va a consumar cuando el séptimo ángel comience a tocar su trompeta. ¿Y por qué se le dice cuando el séptimo ángel comienza a tocar su trompeta? Porque Apocalipsis capítulo número 10 y capítulo número 11 son una pausa en la trompeta número 6. Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11 pertenecen a la trompeta número 6 hasta que se toca la séptima. En otras palabras, Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11 son un interludio, una pausa en la sexta trompeta. Pertenecen así al período dentro de la sexta trompeta, pero no están todavía en la séptima. Apocalipsis 10 y 11 son parte entonces de la sexta trompeta hasta que en el capítulo 11 se toca la séptima. Vamos a mirar cuando la séptima se toca. ¿Por qué razón? Porque dice el texto que cuando la séptima trompeta sea tocada, el misterio de Dios se consumará como él lo había revelado a sus siervos, los profetas. Una preguntita. ¿A qué profetas tendrá en mente el Apocalipsis cuando dice en el capítulo número 10, sino que en los días del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo reveló a sus siervos, los profetas? ¿A qué profetas creen ustedes que Apocalipsis tiene en mente? Al profeta Daniel. Al profeta Daniel que le fue revelado, al profeta Daniel que le fue dicho que sería por tiempos y la mitad de un tiempo, al profeta Daniel que se le dijo hasta 2300 tardes y mañana, al profeta Daniel que se le dijo 70 semanas, a ese mismo profeta Daniel que este misterio no pudo comprenderlo, que esta visión no pudo comprenderla, a este profeta el Apocalipsis tenía en mente cuando dijo que cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Muy sencillo. ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir, por supuesto, a Apocalipsis, capítulo número 11, para mirar cuándo se toca así la séptima trompeta. Porque eso es lo que se nos dice en el capítulo 10. Cuando en los días del séptimo ángel. Vamos entonces a ver cuál es ese séptimo ángel y qué dice cuando toca su séptima trompeta. Dice, Apocalipsis, capítulo número 11. Atención. Apocalipsis, capítulo número 11, versículo número 15. Aquí está. Apocalipsis, capítulo 11, versículo número 15. Aquí está el séptimo ángel tocando su trompeta. Dice así. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían,
A ver, ¿qué se dice cuando el séptimo ángel toca la trompeta? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Noten que lo primero que se dice es que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuándo Jesucristo tomaría los reinos del mundo como parte de su reino? ¿Cuándo Jesucristo heredaría el reino de la tierra nueva? ¿Cuándo Jesucristo heredaría su reino finalmente para reinar por los siglos de los siglos? ¿Cuándo? Vamos a decir cuándo en unos minutos. Vamos a ver a qué se refiere esto. Dice, versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, versículo 17, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Noten esto, esto es muy importante. Los ancianos que se postran delante del trono de Dios, cuando la séptima trompeta toca, los ancianos dicen, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, y escuchen esto, y que has de venir. Pregunto, ¿esta frase y que has de venir indica que ya vino? ¿Indica que ya vino a la tierra o indica que aún no ha venido? Indica que aún no ha venido. Indica que aún tiene que venir. Por cierto, esta frase que has de venir se encuentra en el capítulo número 1, mismo capítulo que dice que el Señor viene pronto. ¿Te das cuenta? Que ha de venir no significa que ya vino y tomó su reino en el sentido de que vino en su segunda venida y acabó con la historia terrenal para establecer su reino en la tierra. No, porque los ancianos dicen que has de venir. Quiere decir que todavía no ha venido. ¿Cómo entonces toma el reino sin haber venido? Ya vas a ver. ¿Por qué? Y dice, porque has tomado tu gran poder y has reinado, pero todavía tiene que venir. ¿Te das cuenta? No ha venido, pero ha tomado su poder y ha reinado. Ahora escucha esto. Y se airaron las naciones. ¿Cómo es que se airaron las naciones? Precisamente esa ira de la que el ángel le dice a Daniel, capítulo número 8, Daniel, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira de las naciones, porque las naciones se levantaron contra el pueblo de los santos y se han levantado contra el pueblo de Dios durante todos estos años. Las naciones se han levantado a tratar de impedir que Dios ponga su reino en la tierra, a tratar de impedir que Dios reine. Las naciones se airaron, pero finalmente la ira de Dios ha venido. Y el tiempo, escucha esto, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. ¿Qué galardón a los siervos los profetas? La corona de vida que se le prometió a Daniel, capítulo número 12, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Muy bien, llegó el tiempo para todo eso. La pregunta es, ¿y qué se nos muestra a continuación? ¿Qué se nos muestra? ¿Se nos muestra a Cristo viniendo en las nubes del cielo? No, se nos muestra que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La pregunta es, ¿por qué se nos muestra el templo abierto en el cielo y el arca que se encuentra? Si el santuario terrenal, si el santuario en la tierra era un modelo y tiene algo que decirnos sobre el santuario celeste, entonces al mostrársenos el arca de su pacto que se ve en el templo, entonces se nos está mostrando el lugar donde se encuentra el arca, el lugar santísimo, desde donde el cual Jesucristo ejerce su ministerio sumo sacerdotal en una segunda fase. Quiere decir, mis queridos amigos, atención con esto, quiere decir que el misterio de Dios que se está consumando en el toque de la séptima trompeta no es precisamente que Jesucristo viene a la tierra.
El misterio de Dios que se está consumando es lo que Jesucristo ha de realizar en el lugar santísimo del santuario celestial, que según el texto de la séptima trompeta tiene que ver con tomar el reino del mundo allí en el lugar santísimo del santuario. ¿Qué otra cosa sucede cuando el misterio de Dios se consuma en el lugar santísimo? Número uno, nota, Jesucristo toma su reino. Dios el Padre le entrega el reino a Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial, porque este reino ha de ser acompañado con los santos del Altísimo. Pero para que el reino sea acompañado con los santos del Altísimo, es necesario juzgar a los muertos, es necesario juzgar a los profetas, darles recompensa a los profetas. Y todo esto se decide ¿dónde? Se decide en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca de su pacto revelada en el tiempo de la séptima trompeta. Pero no solamente eso sucede, sino que entonces los muertos están siendo juzgados y se considera aquí la recompensa de los profetas. Oh, quiere decir que en el toque de la séptima trompeta comienza el tiempo de juicio, donde finalmente su propósito es restablecer el santuario, devolver el templo de Dios y el lugar santísimo al lugar, aquel lugar prominente en las mentes de los hombres, de donde el cual el cuerno pequeño intentó quitarlo. Se está restableciendo la verdad del santuario, se está mirando lo que Cristo está haciendo en el lugar santísimo, se está consumando el misterio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Está terminando la obra del evangelio y Cristo está delante de su Padre, delante del arca del pacto, para mostrar la eficacia de su sangre, para poder dar recompensa a los profetas. El misterio de Dios se está consumando precisamente porque el evangelio está llegando a su fin, la fase final del evangelio, la demostración de la eficacia de la sangre de Cristo delante del santuario, delante del arca del pacto, para justificar los fieles, para salvar hasta lo sumo a aquellos profetas y siervos de Dios que han esperado ese galardón. Jesucristo está mostrando aquí delante del Padre la eficacia de su sangre para que en juicio los santos del Altísimo reciban el veredicto de ser herederos de la tierra nueva, de ser herederos juntamente con Cristo en el tiempo en que Cristo está recibiendo los reinos del mundo para juzgar y reinar sobre ellos. Y precisamente se nos muestra el lugar donde está el arca del pacto, precisamente porque aquí, sobre esta tapa, sobre este mueble, la sangre limpia los registros y al mismo tiempo se acompaña de las oraciones de los santos que muestran arrepentimiento y consonancia con aquella obra que se está realizando en favor de ellos, para que de la misma manera como Dios purifica aquel lugar de los registros celestiales, de los pecados, al mismo tiempo el corazón de los fieles sea purificado para ser presentados limpios, lavados con agua pura. Note que aquí el misterio de Dios que se consuma no es precisamente que Cristo está viniendo a la tierra, sino que lo que se está consumando es el final del evangelio. ¿Y cuál es, mis queridos amigos y hermanos, el final del evangelio? ¿Qué es lo que Cristo quiere presentar? Cristo quiere presentar una iglesia sin mancha, sin mácula, sin arruga y cosa semejante. Por esa razón, hablando del misterio oculto en Colosenses capítulo número 1, el apóstol Pablo dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios entonces en la consumación del misterio, la consumación del evangelio, está presentando a aquellos en quienes Cristo ha sido formado, en quienes Cristo ha sido desarrollado, en quienes Cristo es representado, en quienes Cristo es revelado, y los está presentando delante de los 24 ancianos, delante del arca del pacto de Dios, delante de su templo santo, precisamente para darles recompensa a ellos, galardón en el momento en que Cristo está tomando la herencia del mundo y de sus reinos. El misterio de Dios consumado
el fin del evangelio. Un pueblo preparado con Cristo en ellos, que es la esperanza de la gloria de Dios. Dios es glorificado en juicio, en tribunal supremo, delante de las inteligencias angelicales de los 24 ancianos, y en esa corte de juicio Dios muestra delante de su templo, en y delante del arca de su pacto, muestra Dios el final del evangelio. Un evangelio que produce un pueblo limpio, un pueblo diferente, un pueblo preparado con Cristo formado en ellos, para que así se herede los reinos del mundo por Cristo juntamente con los redimidos. Mis queridos amigos y hermanos, nosotros podemos ver aquí algún par de cosas en relación con Daniel. Daniel no había entendido esta profecía, pero gracias al Apocalipsis nosotros entendemos ahora y vemos que aquella obra de restablecimiento, de restauración, de purificación del santuario que Daniel no entendió en Daniel capítulo número 8, es una obra que reúne por la fe a los hijos de Dios en torno al lugar santísimo donde se muestra el arca de su pacto, para ser presentados en el día en que Cristo hereda la nueva Jerusalén, la tierra venidera, el mundo nuevo, para heredarlo juntamente con los santos. El misterio de Dios consumado. Finalmente se decide el galardón y la recompensa para los muertos y para los profetas y para todos aquellos que permanecieron en Cristo, porque allí en el lugar santísimo son presentados delante del Padre y delante de los 24 ancianos para hacerse coherederos con Cristo. Por eso entendemos que Daniel 8 se refiere a esa purificación del santuario, a esa obra de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Aunque Daniel no lo haya entendido, ni en el capítulo 8, ni en el 9, ni en el 12, vemos por Apocalipsis que esta séptima trompeta representa el cumplimiento de aquello que Daniel no entendió y que se le dijo que sellara. La séptima trompeta culmina en aquella imagen de Cristo en el santuario celestial, delante del arca de su pacto, para heredar juntamente con su pueblo los reinos del mundo. Y aún está por venir. Pero cuando venga, viene con el reino en sus manos. Cuando venga, viene con la recompensa en sus manos. Cuando venga, viene no para perdonar pecados, ni en relación con el pecado, sino solo para salvar a aquellos que ya han sido hechos herederos juntamente con él en el lugar santísimo del santuario celestial por la fe. Ya que han sido presentados delante de Dios y delante de los santos ángeles en el día del juicio, como herederos juntamente con Cristo, porque la sangre los limpió, la sangre los purificó y la sangre los presenta delante de las inteligencias celestiales como herederos, para que ya no haya más tiempo, para que ya no haya más esperanza, sino cumplimiento y realidad de esas preciosas promesas y de esos galardones que recibirán los herederos juntamente con Cristo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y como siempre ha sido un gran privilegio. Pastor Manuel, ¿será posible que nos despida la prédica con una oración, por favor? Vamos a orar. Nuestro Padre bendito y santo, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, Señor, por la demostración de que tu palabra, Señor, siempre recibe cumplimiento oportuno, y a todos tus profetas, Señor, les respondes dando más y más sabiduría y más conocimiento, y mostrando, bendito Padre, aquel día en el cual todos los que hemos esperado, Señor,
por el restablecimiento, la purificación de tu santuario y la herencia prometida sea consumado finalmente y nos sea otorgado, Señor. Por favor, Padre, permítenos ser limpios, permítenos ser purificados, permítenos que en tu gracia infinita tu sangre sea capaz de limpiarnos, perfeccionarnos y presentarnos como herederos tuyos, Señor, en aquel lugar donde ahora te encuentras. Bendito y santo sea, Señor, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos las gracias al Señor por la claridad con que el pastor Manuel nos ha presentado este tema. Hermanos, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo en forma escrita en el chat. Pastor Manuel, usted mencionó sobre la palabra sacrificio y yo copié en el chat como para corroborar lo que usted estaba diciendo, y también en el grupo de WhatsApp, una cita de la sierva del Señor donde ella, en Primero Escrito, página 74, que usted la debe conocer, dice: entonces vi en relación con el continuo de Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Primero Escrito, página 74. O sea, ahí hay un escrito está de que efectivamente la palabra sacrificio fue agregada por el hombre, por sabiduría humana, ¿correcto? Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Como decía, no pertenece al texto hebreo, está en el texto griego, pero el texto griego está haciendo aquí una interpretación del hebreo. No está haciendo una traducción, sino que está más bien interpretando. Y entonces uno puede ser capaz, cuando compara los dos textos, tanto el texto hebreo de Daniel 8:14 o 8:13, perdón, cuando uno compara Daniel 8:13 en hebreo con Daniel 8:13 en la Septuaginta, uno se da cuenta que la Septuaginta está tomándose la libertad de interpretar lo que lee en el texto hebreo, pero el texto hebreo no dice continuo sacrificio, dice continuo. La palabra hebrea tamid, que se traduce en el texto griego como continuo sacrificio, pero esto no pertenece al texto hebreo. Así que, y esto no es solamente en Daniel 8:13, no es solamente en Daniel 8:13. A ver, una de las cosas que yo estoy haciendo, ahorita con la finalidad de poder desarrollar y concluir, si Dios lo permite, mis estudios doctorales en exégesis bíblica, es interpretar el texto hebreo de Isaías 28 juntamente con el texto griego de Isaías 28, y uno puede darse cuenta que el traductor de la Septuaginta, el traductor de hebreo a griego, en muchas partes no sigue el texto hebreo. Sencillamente se toma libertades interpretativas y no se apega al texto hebreo en muchos pasajes, sino que él interpreta lo que cree que el texto hebreo significa. Y entonces uno en este tipo de casos, lo mejor que puede hacer es quedarse con el texto hebreo y tratar de ver el principio de unidad en todas las escrituras, así como hoy nos hemos dado cuenta que allí donde Daniel no pudo entender, allí el Apocalipsis nos brinda la imagen completa. Correcto, muchas gracias, muy claro. Invitamos a los hermanos que quieran hacer su pregunta en el chat. Pastor Manuel, usted nos habló que la séptima trompeta se toca en el contexto de 1844, eso lo dice Apocalipsis 11, versículo 19. Y la sierva del Señor, una cita que usted también conoce, está en el conflicto de los siglos, página 486. La leo como para corroborar lo que usted dijo. Dice: fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue visto en su templo el arca de su pacto, Apocalipsis 11:19, que es la séptima trompeta.
El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario, en el servicio del tabernáculo terrenal que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales. Este departamento solo se abría en el gran día de las expiaciones para la purificación del santuario. Y ahora miren lo que dice. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844 cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación. Eso lo dice el Conflicto de los Siglos, página 486. O sea, corrobora lo que usted dice de que el contexto de la séptima trompeta es, hay otro escrito, está, Conflicto de los Siglos, página 486. Sí, sí, efectivamente es correcto. Yo entiendo que existen interpretaciones diferentes de las trompetas, y en medio de esta diferencia de interpretación entiendo que existen numerosos teólogos adventistas y personalidades de renombre que creen que la séptima trompeta significa la venida de Cristo a la tierra. Sin embargo, yo creo que eso no hace justicia con la relación que Apocalipsis 10 y 11 tienen con Daniel 12. Yo creo que no hay una forma de armonizar lo que dice Daniel 12 con Apocalipsis 10, diciendo que la séptima trompeta representa la venida del Señor. Porque precisamente la visión que Daniel nunca entendió en su libro, precisamente es la visión que se le descorre el velo para que ahora los que habitamos en los últimos días conozcamos lo que Daniel no conoció, conozcamos lo que Daniel no entendió, y precisamente lo que se le está interpretando a Daniel es la visión, perdón, lo que Apocalipsis 10 está interpretando precisamente es la visión de Apocalipsis de Daniel 8. Entonces, si Apocalipsis 10 y 11 están interpretando Daniel 8, Daniel 11 al 12, entonces yo creo que lo más lógico sería decir que la séptima trompeta señala a la vista de los lectores el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, cuyo comienzo se dio en 1844 y se extiende hasta la terminación del periodo de prueba, o como también se le ha conocido, el periodo de gracia. Amén. Y mire, Pastor Manuel, justamente la séptima trompeta de Daniel 11 en el versículo, o sea, de Apocalipsis 11 en el versículo 15, hay una cita de la sierva del Señor que la copié en el grupo de WhatsApp y también en el chat, que está en el Conflicto de los Siglos, página 533. Dice, la venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado. Mire, ojo, que ¿cuándo le va a ser dado ese reino? A la conclusión de su obra de mediador, o sea, cuando él salga del lugar santísimo. Esa es la explicación de Apocalipsis 11:15. Esa cita es tremenda, esa cita es espectacular, precisamente porque nos aclara, nos da claridad acerca de qué representa la venida de Cristo en estos contextos, como por ejemplo en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, aquí por ejemplo en Apocalipsis 11, versículo número 15 en adelante, así como también la venida del esposo en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Nosotros nos damos cuenta que precisamente antes de venir a la tierra, Jesucristo tiene una venida a su Padre para recibir el reino que se recibe juntamente con los santos al finalizar la obra de su mediación. Y la razón es muy sencilla.
se recibe el reino al final, a la conclusión de la obra de mediación, porque Cristo no hereda el reino solo. Daniel 7 lo dice con toda claridad. Daniel dice que el reino será entregado a los santos del Altísimo. La pregunta es, ya va, según Daniel 7, ¿a quién se le entrega el reino? ¿Al hijo de hombre de Daniel 7:13 o se le entrega al pueblo de los santos del Altísimo? ¿A quién se le entrega el reino? Se le entrega al hijo para que juntamente con él herede el pueblo. Y la única forma de que el pueblo pueda heredar un reino que es eterno es que este pueblo haya sido tenido por digno en juicio de heredar este reino. Y por eso es que el reino se hereda a la culminación de la obra de la mediación del santuario celestial. Amén, muy claro. El hermano Pedro Figueroa dice, pastor, ¿dónde podríamos estudiar una buena teología? Gracias. ¿Qué le puede decir a la consulta del hermano Pedro Figueroa? A ver, hermano Pedro, mire, si su pregunta quiere decir en qué seminario podemos estudiar buena teología, yo recomendaría, por ejemplo, las clases bíblicas que hace, por ejemplo, ministerios como Amazing Facts, ministerios como Secrets Unsealed o Secretos Revelados del pastor Esteban Bor. También, por ejemplo, recomendaría seguir las clases y las presentaciones de ministerios como IAY, Instituto de Agricultura y Evangelismo. Lo que pasa es que este ya es en portugués, esto ya se encuentra en Brasil. Pero si usted quiere decir qué autores, por ejemplo, qué libros usted puede leer, yo le recomendaría, por ejemplo, si usted va a estudiar el libro del Apocalipsis, le recomiendo un autor que tuvo muy buen conocimiento, gracias a Dios, del mensaje del tercer ángel, es decir, de la justificación por la fe, de la justicia de Cristo. Un autor que se llamó, yo voy a escribir aquí en el chat, voy a escribir en el chat el nombre. ¿Ok? Yo le voy a escribir aquí el nombre de este autor. Él se llamó Louis F. Ware. Fue un pastor adventista australiano muy bueno en la interpretación del libro de Apocalipsis porque conoce lo que es la justificación por la fe. También usted puede leer, por ejemplo, yo le recomendaría leer juntamente con el Espíritu de Profecía, juntamente con libros como El Camino a Cristo y El Deseado a toda la gente. Yo les recomendaría leer, por ejemplo, los libros Cristo, Nuestra Justicia, de Waggoner, El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana, de A.T. Jones, porque estos libros presentan el Evangelio en el marco del lugar santísimo, donde la obra de Cristo se desplaza hacia su consumación final, que es la perfección del carácter cristiano, para ser presentados precisamente delante de Dios en juicio. Así que esta podría ser mi recomendación, querido hermano Pedro. Y pastor Manuel, ¿podríamos, si me da esa atribución de agregar el libro de Waggoner, las buenas nuevas de Gálatas? Es No sé muy si es un libro bueno. Mire, extraordinario. Las Buenas Nuevas de Gálatas es muy bueno. Y hay un libro también, incluso ustedes lo pueden descargar. Voy a poner aquí la página. Ustedes pueden descargarlo aquí en esta página, libros1888.com. Ustedes pueden descargar aquí en esta página que les estoy dejando por chat. Pueden descargar un libro que se llama El Pacto Eterno. Atención con lo que voy a decir en relación con este libro. Este libro que está publicado en la página Libros 1888 de Waggoner, que se llama el Pacto Eterno, este libro, El Pacto Eterno, es la compilación de los artículos que aparecieron en la revista Verdad Presente entre 1895 y 96. No es el libro editado por Waggoner y publicado posterior a 1900 que se llama El Pacto Eterno. No es ese. ¿Por qué razón? Porque aunque el libro editado por Waggoner y publicado en 1900 y adelante,
está basado en los artículos, en los mismos artículos de la verdad presente. El libro contiene algunas declaraciones que representan el pensamiento posterior de Waggoner, que era espiritualista, que era medio panteísta. Pero el libro que se hace de la compilación de sus artículos es una lectura segura. ¿Por qué es segura? Porque fíjense, hasta aproximadamente un año antes del año 1900, Elena de White dice de Waggoner que las publicaciones de la revista The Present Truth, la verdad presente, que Waggoner editaba desde Inglaterra, contenían verdad presente. Elena de White da su sanción, Elena de White da su endoso, su aprobación a las publicaciones de esta revista. Pero el libro que Waggoner publica más adelante ya contiene algunas declaraciones medio extrañas. Entonces es mejor leer el que es la compilación de los artículos, que se llama también El Pacto Eterno y representan los artículos que Waggoner publicó hasta 1896 en la revista Verdad Presente. Entonces aquí usted tiene una lectura espectacular de cómo analizar el Evangelio en armonía con la profecía bíblica. Amén. Muchas gracias, pastor. Quedó muy claro. No hay más preguntas en el chat. Pastor, quiero agradecer en nombre de todos los hermanos la gentileza por habernos acompañado, por dedicarnos tiempo a la predicación de la palabra. Y bueno, despedirnos de los hermanos y pedirle nuevamente a usted, pastor, si nos puede despedir con la oración final y agradeciendo desde ya a nuestro buen Dios por la claridad con que nos presentó el tema hoy día. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito y santo, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu inmenso amor y bondad al revelarnos de manera tan ordenada, Señor, en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, estas verdades maravillosas. Padre, te pedimos por favor en el nombre de Jesucristo que tú nos ayudes en nuestras vidas incrédulas, en nuestras vidas tibias. Por favor, Señor, ayúdanos a creerte más. Ayúdanos a creerte, Señor, con todo el corazón, para que nosotros podamos experimentar el cumplimiento de estas profecías en nuestras vidas, que podamos ser purificados con tu sangre, Señor, y presentados como limpios delante de Jesucristo. Por favor, Señor, danos a Cristo. Danos a Cristo para que Cristo se ocupe de limpiar todo lo que en nosotros aún sea necesario limpiar. Danos a Cristo para que nos haga fuertes para resistir al mal y vencerlo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, mis amigos. Siempre un placer. Muchas gracias por la invitación. Abrazo para todos. Gracias, pastor. Bendiciones. Un feliz sábado. Que se mejore bien su hijo. Estaremos orando por él. Bendiciones. Muchas gracias. Sí, vamos a orar por su hijo. Gracias, pastor.